Muy buenas, profesor Iván Bonilla. Yo soy Diego Alejandro Sosa García, estudiante de la carrera de electrónica del grupo 1M5 y voy a estar presentando lo que son los diversos temas del sistemático número 2. Número 1. ¿Cómo funciona la computadora? Una computadora está dividida entre hardware y software. Hardware es la parte física, la parte tangible. Y el software es la parte de lenguajes, programas, etc. Para que una computadora funcione de manera óptima, de manera correcta, se necesita la ayuda de todos los componentes que la integran de manera interna. Y los más importantes son el hardware, el procesador. Es un chip de tamaño pequeño que se encarga de ordenar a todos los componentes para hacer las tareas cotidianas, como abrir programas, procesar texto, resolver problemas de la PC, y se compone por núcleo. Entre más núcleos tenga, más veloz podrá ser y su velocidad se mide por gigahertz. Número 2, la tarjeta madre. Es una tarjeta donde se colocan tres componentes: la RAM, la GPU y la CPU, que determinan el rendimiento de la computadora. Están unidos por circuitos para trabajar de manera unida, de manera uniforme, y tienen puertos de entrada para hardware externos, lo que son las entradas de mouse y etc. Tenemos la memoria RAM, que son tarjetas que sirven para almacenar la información que se usa en el momento. Su capacidad de almacenamiento se mide en gigabytes. Entre más gigabytes será mejor su rendimiento. Tenemos la tarjeta gráfica, es otro chip que se encarga de procesar todo lo visual, todo lo que está en la pantalla, ya sea videojuegos, alguna película, lo que sea. Y tenemos el almacenamiento, mejor conocido como disco duro. Guarda toda la información para guardarla en la RAM y así usar toda la información. Y tenemos la fuente de poder, es la parte que le da energía, que procesa la energía de nuestro hogar a la computadora. Tenemos lo que es también el software, que es la parte ya interna de programas y lenguajes, como habíamos dicho. Tenemos el software de sistema. El software de base es el que logra interactuar con el sistema operativo para dar control sobre el hardware. Son aquellos lenguajes que dan permiso para poder manipularse con el hardware, con la parte externa. Tenemos el software de aplicación, que es el software de herramientas como el Microsoft Word, Google Chrome, etc. Tenemos también los software de programación, que son aquellos programas que ayudan a nosotros los programadores a hacer diversos proyectos en diferentes lenguajes, porque existen demasiados lenguajes y demasiadas maneras de programar. El siguiente tema es BIOS a diferencia del Wi-Fi. Para saber la diferencia entre estos dos programas hay que saber el concepto de lo que es BIOS. El software integrado en el procesador central responsable de iniciar tu sistema, y es el que permite el paso de información en los puertos de entrada y salida, tales como mouse, teclados, etc. El BIOS es almacenado en este chip de memoria, el cual retiene los datos cuando la fuente de alimentación se desconecta, cuando la PC está apagada. Cuando se vuelve a encender la PC, el BIOS recupera los mismos datos almacenados. La interfaz de firmware extensible unificada, que es las siglas, es una tecnología que controla el hardware de tu ordenador cuando lo enciendes y que sustituye al BIOS en algunos ordenadores. La diferencia entre ellos dos es de que es muy notable su aspecto a la hora de utilizar estos dos programas. El Wi-Fi es más llamativo en su aspecto, es más fácil de controlar, es más fácil de configurar. También está que el Wi-Fi se puede conectar a internet para actualizarse de manera automática. Se ejecuta en 32 y 64 bits, mientras que la BIOS solo se ejecuta en 16.
y el arranque de Wi-Fi es más rápido que el de BIOS. El tercer tema es el overclocking. El overclocking es una técnica para aumentar la frecuencia de reloj de un componente electrónico, haciendo que ésta sea superior a la que ofrece de serie por su fabricante, o sea, originalmente. Cada computadora tiene algunos componentes como ya sea la CPU, el GPU, la tarjeta gráfica, que tienen una frecuencia de reloj específica determinada por el fabricante. Por ejemplo, si toma algunos de los procesadores como los que han sido lanzados últimamente por Intel, tiene una frecuencia de reloj de base 3,7 GHz y una frecuencia de reloj máxima de 5,3 GHz. A pesar que parece atractivo pensar que el overclocking puede optimizar tu PC y trabajar de un estado óptimo, los componentes pueden estar muy forzados y eso hace que su vida útil sea más reducida y le pasan factura, por así decirlo, a otros componentes. Tenemos el cuarto tema, que es la tarjeta madre. Es la estructura principal de un ordenador y está formada por una serie de circuitos que permiten la interconexión entre el computador y dispositivos tanto internos como externos. Básicamente hace que todas las partes se conecten y trabajen entre sí. Contiene los elementos claves de la computadora, tales como la CPU, el GPU, la memoria, circuito, BIOS, etc. Tenemos el quinto tema, que es el ROM, por sus siglas en inglés, Read Only Memory, o en español, memoria de sola lectura. Se utiliza para almacenar datos que no se pueden cambiar o que hace poco reciben una actualización, por ejemplo como el sistema de arranque o BIOS, y fue inventada por el ingeniero Wen Xing Chou para el ejército estadounidense, ya que se almacenaba información muy valiosa y aunque se cortara la corriente eléctrica aún podía almacenar la información. Tenemos el sexto tema, que es la RAM. La memoria de acceso aleatorio, entre paréntesis RAM, es la memoria de la computadora que almacena la información que un programa necesita mientras se está utilizando. Es una memoria a corto plazo, solo sirve para la acción que se está realizando en ese mismo momento, y la creó en 1969 Howard Denner, ingeniero de IBM. Tenemos el séptimo tema, que es la CPU. Una unidad central de procesamiento o CPU es una pieza hardware que permite que tu computadora interactúe con todas las aplicaciones y programas instalados. Una CPU interpreta las instrucciones del programa y crea señales de pantalla con las que interactúas cuando utilizas una computadora. Tenemos el octavo tema, que es el bus informático. Un bus es un elemento de comunicación entre diferentes componentes de un ordenador. Físicamente se describe como un conjunto de subprocesos físicos utilizados para transferir datos entre los componentes de un sistema informático. Se pasan señales entre sí. Diseñado por Ed Roberts en 1974. Bueno, el último tema, tenemos la arquitectura de la PC utilizada. Bueno, la PC que yo utilicé para recopilar la información es una HP ProBook con procesador de cuarta generación de Intel Core i5 6300U. La RAM es de 8 GB, el disco duro es de 118 GB. Los dispositivos de entrada y salida son cámara y parlante, y el software es de Microsoft Windows. Muchas gracias por su atención.